Bueno, aquí estamos de nuevo. Vamos a comenzar con la clase correspondiente a esta semana, que es la pobreza y salud. Como siempre, pues, si ustedes ven en la jornalización, dice pobreza y salud, ¿va? Queriendo decir todo, pero nos quedamos limitados a considerar, pues, el qué y el porqué de la pobreza y la salud. Entonces, bueno, pues considerar que la pobreza y la salud constituyen una relación problemática, no es una relación armónica, equilibrada. Lo que sí puedo comenzar diciéndoles es que con este problema de la pobreza y su relación con la salud hay mucho también, hay mucha imagen, hay mucho encubrimiento, hay mucha figura mediática, hay mucho tratamiento mediático. Miren, ahorita en nuestro país hay mucho manejo mediático de la realidad. Y como lo mediático como que también forma parte de la cotidianidad de las personas. Ricos y pobres, hombres y mujeres. ¿Sí? Entonces, usted tiene incidencia mediática de la realidad. Entonces, vamos a comenzar hablando que la pobreza y la salud constituyen una relación problemática. Yo aquí pongo un planteamiento, porque quizás hablar de la pobreza no es solo hablar de individuos que sufren la pobreza, ¿sí? de personas que sufren la pobreza, sino que de grupos humanos, ¿sí? En términos, en clave de sociología, si usted quiere. Es mejor hablar de grupos humanos, ¿sí? Más que de individuos o de personas, ¿sí? Es conveniente y cuando nosotros vamos a hablar en clave de sociología, vamos a hablar de grupos humanos. Entonces, por eso es que yo aquí he considerado a bien tener muy en cuenta a un grupo humano que se llama familia, ¿sí? Y por eso es que decimos el impacto sociológico en las condiciones de vida de las familias en situación de vulnerabilidad. Aquí ya estamos nosotros también hablando de un predicado, Si ustedes se acuerdan, en bachillerato cuando llevaban, ¿cómo se llama? Gramática, letras, hay una oración que dice, habla del sujeto, pero también del predicado. Entonces, aquí estamos hablando del predicado, lo que se dice de un grupo humano como es la vulnerabilidad. No todas las familias están en una situación de vulnerabilidad en este país, pero sí la mayoría de las familias, yo me atrevo a decir sin temor a equivocarme, que están en una situación de vulnerabilidad. Incluso en sus familias también. Es posible que también hayan niveles de vulnerabilidad. Si el hecho que estén estudiando en la universidad y que sean unos privilegiados, ¿sí? Eso no quiere decir que no haya vulnerabilidad también social. Si no, miren lo que hemos estado hablando de la violencia. ¿Sí? La violencia vulnera condiciones, pues también la pobreza. Porque bien podemos cambiar de pobreza y salud a pobreza y violencia también. Podríamos bien también relacionarlo. Pero en realidad, pues, lo que sí, yo quiero también plantearles, y esto tiene que ver más que todo con un criterio moral, ¿sí? Es que siempre debemos de estar a favor de las víctimas, ¿sí? Y nunca de los victimarios. Ojo con esto. Y me refiero también precisamente a la violencia.
Resulta que en la violencia uno puede ser víctima, pero también puede ser victimario. No se han puesto a pensar en eso, que la violencia es tan complicada que uno puede ser víctima, pero también inmediatamente ser victimario. Si no, ejemplo, pues la violencia intrafamiliar, por ejemplo, o la violencia de género. ¿Sí? Entonces, con esto de la pobreza también vamos a hablar de víctimas y también de victimarios. ¿Sí? Ahora bien, yo dije moralmente, al menos en sociología y en las ciencias sociales, no podemos estar a favor de los victimarios de una situación. Cero tolerancia a los victimarios. Que así sea la consigna. Cero tolerancia. ¿Sí? Resulta que hay problemas humanos que se explican, ¿sí? En el mejor de los casos, pero que no se justifican. No se justifica. Y lo hablo por la violencia, por el problema de la violencia y también por el problema de la pobreza. Ojo con esto. Planteada así la situación, podemos decir lo siguiente. Los países pobres, los barrios marginados y los ciudadanos más desventajados padecen una discriminación social múltiple. Disponen de menos recursos socioeconómicos, tienen menos poder en la toma de decisiones, disponen de una peor atención sanitaria y están más expuestos a los factores de riesgo que empeoran su salud, ya sean estos de tipo personal, social o ambiental. Este es el predicado de los pobres. Este es el predicado de los grupos en pobreza. ¿Sí? Este es lo que se dice, este es lo que se puede constatar, se puede verificar. Por lo tanto, desde ya, pues, la pobreza se va constituyendo, pues, en una condición histórica, ¿sí? Que no podemos soslayar, no podemos eludir. En El Salvador, no digamos. Fíjense que nosotros somos una sociedad, fíjense, en donde la desigualdad la separa una calle. La diferenciación material y social, resulta que una calle lo separa, sino que si no vayamos, pues, en las colonias exclusivas y las colonias marginadas. Las colonias donde viven los ricos y las colonias donde viven los pobres. ¿Y qué los separa? Una calle, una carretera. ¿Sí? Ejemplo, pues si usted va camino, por ejemplo, a Santa Tecla, estoy hablando aquí en San Salvador, porque yo aquí resido. Y entonces usted va y pasa por los centros comerciales a la derecha y a la izquierda las zonas marginales, donde vive la gente pobre. ¿Y qué lo separa? La avenida, la carretera. Entonces, no hay por dónde, digamos, perderse. Desde el punto de vista de estos autores, o sea, esto lo manejan Bennett y Montaner, o sea, son dos autores que hablan sobre el problema de la pobreza. Desde el punto de vista de estos autores, se puede afirmar que la desigualdad en las condiciones y calidad de vida de los seres humanos marcan la diferencia en la manera de enfermar, padecer, vivir y morir. La gran diferencia que hay es en la forma de enfermar, ¿sí? en la forma de padecer y de vivir y morir. ¿Sí? Resulta que los pobres mueren antes de tiempo. ¿Sí? Resulta, esa es una, digamos, es una especificidad. Viven en condiciones infrahumanas, ¿sí? Deleznables,
padecen también enfermedades curables en el mejor de los casos, hablando de la salud, y se enferman de determinadas también enfermedades prevenibles, si hubieran condiciones mínimas materiales. Y ustedes saben mejor eso, de que hay enfermedades que mínimamente, en condiciones mínimas materiales, se pueden prevenir. Y ustedes bien saben también que en condiciones de pobreza hay enfermedades que toman espacio. La diarrea, por ejemplo. Dicho de otra manera, que son las personas con menos recursos económicos, los pobres, los desprotegidos y los excluidos de la sociedad, los que padecen más y mueren antes. Mueren antes. Esto es lo que yo les estaba diciendo. Esto es todavía mucho más trágico. Entonces, ser pobre es estar destinado a padecer no solo necesidades básicas de alimentación, limitaciones de acceso a bienes y servicios, inserción laboral que es terrible, bajo condiciones precarias, sino adicionalmente enferman más. Se enferman más, ¿sí? Tienen problemas de la alimentación, limitaciones en servicios, falta de agua, por ejemplo, falta de educación y por lo tanto falta de salud. Entonces, los pobres en este sentido pues son un grupo humano específico, no son personas aisladas, como muchas veces también lo quieren hacer parecer. Bien, en realidad hay que tener mucho cuidado. Hay tendencia a hablar de los pobres como personas aisladas. Ya vamos a ver por qué. De ahí que podemos nosotros como plantear lo siguiente, ¿verdad? La pobreza no es un destino, como muchos lo plantean. Incluso hasta en la Biblia hacen alusión a la Biblia, ¿verdad? Más que todo cuando Jesús dijo en uno de sus pasajes del Evangelio, que a los pobres siempre los tendréis. ¿Ah? Muchos quieren hacer una lectura de eso como que los pobres siempre han existido y siempre van a existir. Más no saben que Jesús lo dijo porque se estaba refiriendo a un mundo injusto en el que estaba él inmiscuido en el sentido de que criticando. Entonces la pobreza no es un destino, sino una condición histórica, social, provocada por un modo y estilo de organización histórico-social. El modo de producción capitalista, en este momento, y para el caso de nuestra sociedad salvadoreña. De aquí viene esta reflexión. En cada época a los pobres se les ha asignado una función diferente. Esto quiere decir que, por ejemplo, no solo la existencia de los pobres como grupo humano no solo es exclusivo del modo de producción capitalista. Ya cuando surge el modo de producción esclavista, empieza también a verse a los pobres como grupo humano. En aquel entonces van a ser los esclavos. ¿Sí? No digamos en el feudalismo y con el capitalismo. Entonces, Zygmunt Bauman, según Zygmunt Bauman, un sociólogo que murió en el 2010, creo, en la Europa premoderna los pobres eran considerados hijos de Dios. Tenían propósitos divinos y le servían a los más afortunados para practicar la caridad y obtener su salvación. O sea, era un criterio manejado más que todo por la religión, ¿verdad? ¿Sí? Y considerando un criterio también como destino, ¿sí? Como un destino irrefutable, un destino, digamos, automático. Y en la sociedad no, resulta que los automatismos no existen.
No existe. Hay cuestiones que causan situaciones. En los efectos, obviamente. En la modernidad se fijaron nuevas reglas y la presencia de los pobres se transformó en un problema, ojo, una amenaza y un obstáculo para el orden impuesto en la sociedad. Aquí sí ya estamos más claros. ¿Sí? Porque vamos a ver que hoy en día a los pobres se les considera un problema, ¿sí? Y lo más grave, una amenaza. Una amenaza y un obstáculo. Y ya lo vamos a ver por qué. Y nuestra sociedad no se escapa de eso. Por otra parte, en la sociedad contemporánea, los pobres son catalogados como no consumidores. Imagínense. Es decir, aquellos que por no gastar dinero en el mercado de bienes y servicios son expulsados del mismo. Son excluidos. Porque no gastan, no tienen que. No tienen que gastar. Eso es terrible. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, también en la religión, ¿no? ¿Sí? En la religión también hay muchos criterios que manejan que los pobres, como no tienen nada que darle a Dios, ¿sí? No tienen nada. Entonces, muchos dirigentes religiosos dicen, entonces, más que todo la teología de la prosperidad, dice, no, es que los pobres no tienen nada que dar. Entonces, no van a tener el favor de Dios. En cambio, los que pueden dar, los que dan, sí van a tener el favor de Dios, porque dan. Todos los pobres no. Imagínense, qué criterio más nefasto, más grave. Ojo, más no saben que los pobres, al menos en el Dios de la Biblia, son los privilegiados de Él. Bien, es decir, aquellos que por no gastar dinero en el mercado, porque no tienen, son excluidos. En consecuencia, a los pobres se les ha mantenido como tal, según sean las necesidades de la sociedad a la cual pertenece. Esto quiere decir, pues, que cada sociedad considera a los pobres a partir de su precariedad, de su carencia, y entonces así también va a ser su trato. A mí, me parece aleccionador, ¿sí? Cuando, para saber cuándo una sociedad en verdad es justa. Y cuando en verdad una sociedad es justa, mire, investigue cómo se trata a los pobres. ¿Sí? En esa medida usted va a poder decir, mire, en esta sociedad hay menos desigualdad, se lucha mucho por la igualdad, porque en realidad el combatir la pobreza para que la pobreza, un mal endémico, desaparezca, ¿sí? Es bien complicado, es bien complejo, es algo a largo plazo, pero sí podemos hacer que las desigualdades vayan que desapareciendo. Eso sí lo podemos hacer, ¿sí? Que las desigualdades sean menos, que las desigualdades se vayan superando. Eso sí lo podemos lograr. Por eso es que en sociología podemos decir, bueno, la pobreza es algo de largo plazo, pero el combate a las desigualdades sí es algo que era para ayer, que es de corto plazo también. Ojo con esto. El caso de El Salvador es tremendo, es terrible. En El Salvador del siglo XXI, ¿quién me lee esta diapositiva, por favor? Keila, ¿podrías leerla? Keila Díaz. ¿Qué está presente? Sí, la que está, la diapositiva esta. Muy bien. El Salvador del siglo 21. XXI. No pocos sectores elitistas de distinta índole manejan el Índole. discurso de que las personas pobres son pobres por su mala cabeza y que su incapacidad para organizar sus horizontes y presupuestos de vida
profesión, familia, vivienda y hábitos de consumo son los que se les ha permitido configurar un destino fatal. Gracias, Keila. Bueno, aquí hay un criterio muy dominante, o por no decir dominante, por muchos sectores elitistas, ¿sí? Dominantes económicamente y políticamente también. ¿Qué piensan de esto? ¿Es mentira o es cierto o no es cierto? ¿Sí? No es cierto. ¿Cómo? No es cierto. No es cierto. No. ¿Podría justificar eso, Fiorella? Sí, porque, por ejemplo, las personas a veces piensan que, bueno, desde el punto de vista de un privilegio, por ejemplo, pensaría, tipo, si se le da cierta cantidad de dinero a un pobre y cierta cantidad de dinero a alguien con recursos o a alguien rico, el rico lo haría crecer. Entonces, y el pobre se lo gastaría, pero la cuestión que no ven es que el pobre compraría para sus necesidades y el rico ya tendría para esas necesidades y podría invertirlo en otras en otras para ya a futuro, ¿verdad? Ajá. Entonces, esa es mi opinión. Correcto. ¿Qué otra opinión hay al respecto de este planteamiento que estamos leyendo? ¿Será cierto que los pobres son pobres por su mala cabeza? ¿Sí? Y que eso se configura en una incapacidad de organizar sus horizontes y presupuestos de vida. Eso no lo dice, no lo decimos nosotros aquí como clase, lo dicen grupos elitistas de distinta índole, lo dicen personas vinculadas a la economía, a la política y también a las religiones incluso. Vamos a ver otro comentario, por favor. ¿No lo hay? ¿Sí? ¿Será por su mala cabeza? Yo, licenciado, buenos días. Hola, buenos días. ¿Sí? Bueno, yo igual pienso que no es cierto, porque a mi manera de ver, los ricos o la clase social alta es la que ha ocupado la gran mayoría de recursos, o son los dueños de la gran mayoría de recursos, dejando a la gran parte de la población que pertenece a la sociedad media, a la sociedad baja, con pocos recursos. Entonces no es culpa de ellos, pues es culpa de las personas ricas que se aprovechan de los recursos y dejan a los demás sin que ocupar, pues, y los dejan con pocos recursos y limitándose, pues, a vivir día a día. Ok, muchas gracias, Isabel. Bueno, Isabel tocó ya la fibra, ¿sí? Esa fibra sensible, ¿sí? Es la fibra sensible, ¿sí? Que son las condiciones materiales de las que se apropia un grupo humano, y ella lo mencionó, como una clase social, ¿sí? Se apropia de la mayoría de los recursos materiales, ¿sí? De los servicios también, ¿verdad? Y deja a las otras en una situación de precariedad, ¿sí? Pero muchos manejan esto, pues, que es por la mala cabeza. Mire, yo no se niega que, pero esto ya es algo que en lo particular de uno, ¿verdad? Que por decisiones en la vida uno también caiga en una situación materialmente precaria. Pero no es el criterio que debe de manejarse para hablar de la existencia de la pobreza. Ojo con esto, ¿sí? Ojo. O sea, usted individualmente, ustedes van a fundar su familia, ¿sí? A no ser que ya la tengan, ¿verdad? Si van a fundar su familia, ustedes están queriendo materializar su proyecto de vida, ustedes como ciudadanos y ciudadanas. Y es posible que algunas decisiones en su vida, pues, pueda usted causarle verdaderos bajos. Pero no es ese, en realidad.
el criterio o la causa por la que usted puede caer en una situación de una precariedad a la que nos estamos refiriendo hoy en día, esta mañana, que es la pobreza. Por favor, entonces tengamos claro eso. Pero el problema es este, de que hay sectores elitistas de distinta índole, económicos, políticos, religiosos, sociales, que manejan ese criterio. Y están miren, y lo más problemático es que están en puestos de decisión. Incluso están en puestos de gobierno. Ojo, muchos son diputados, ¿eh? Muchos son alcaldes, muchos son presidentes también. Entonces, miren, es bien complicada la situación. Entonces, definir la pobreza como condición histórico-social. Ahí estamos. Con lo que dijo Isabel, como que refuerza esto. Que son condiciones, no destino. ¿Sí? No es un destino que uno se fabrica a nivel individual. A pesar de las decisiones malavidas que uno pueda tener en la vida. Ojo, entonces definir la pobreza no es cuestión fácil. Sin embargo, se puede decir a nivel genérico que es la falta o carencia de recursos necesarios y suficientes para satisfacer las llamadas necesidades básicas. O bien privación de capacidades básicas y no meramente por falta de ingresos. Fíjense que en los últimos 30 años, a partir de 1990, del siglo pasado, resulta que la definición de pobreza tuvo una modificación sustancial, ¿sí?, en su definición. Porque antes de 1990, del siglo pasado, se venía manejando la definición de pobreza a partir del ingreso. ¿Sí? A partir del ingreso. ¿Sí? ¿Alguien habló? No, va. Entonces, a partir de 1990, y esto es a partir de las distintas organizaciones de las Naciones Unidas, empezaron a consensuar de que la pobreza no se puede definir a partir única y exclusivamente de los ingresos, de que tenga un grupo humano o una persona, sino que a partir también del acceso, ¿sí?, del acceso que se tenga también a bienes y servicios. Entonces, por eso es que surge a partir de 1990, en vez de hablar de pobreza absoluta y pobreza relativa, se empieza a hablar de la pobreza multidimensional, que más adelante vamos a estar como manejando ya ese concepto. Entonces, ser pobre no es porque también te falten ingresos, sino que también la pobreza está también definida y determinada también por la falta de acceso a determinados bienes y servicios, que es muy distinto, a tal grado que vos puedes tener trabajo incluso formal, ¿no? En una familia puede haber trabajo, pero también vivir en pobreza. Es bien complicado la situación. Entonces, no es por falta de ingresos. Supuestamente el salario y más si estás en una situación de formalidad económica. Entonces, no necesariamente la falta de ingresos puede determinar si hay pobreza o no hay pobreza. Si hay pobreza o no hay pobreza. Sino que también por la vía del acceso. Ojo. En la primera perspectiva, dichas necesidades se pueden resumir en las siguientes. La necesidad de la salud, de la nutrición, de la vivienda, de la educación, trabajo, recreación, además de las carencias de ingresos económicos, entre otros aspectos. Esto está relacionado con los ingresos, ¿sí? O sea, si no hay ingresos, seguramente va a haber problemas de salud, va a haber problemas de nutrición, de vivienda y de educación, ¿sí?
de educación, obviamente de trabajo, de acceso a trabajo, recreación no digamos. El segundo enfoque se centra en privaciones intrínsecas, como la edad, el sexo, el lugar o región u otros factores que una persona puede no controlar y no solamente en la falta de renta. En cualquier caso, la pobreza incluye carencia de elementos básicos para sobrevivir. El segundo enfoque hay que darle más trabajo para entenderlo, porque puede ser también que por la edad, por el sexo o por el lugar donde uno vive. Mire, El Salvador es una sociedad muy complicada, porque yo no sé si la vez pasada les manifesté de que como por ejemplo, por el lugar donde uno vive, ¿sí? Si uno aspira, pone en el currículum para un trabajo, te ven donde vivís. Y eso lo toman como un criterio válido para acceder a un empleo. De ahí que pues si vivís en Apopa, si vivís en Soyapango, si vivís en las colonias populares de Mexicali, ya pues sí, nuestros jóvenes no tienen acceso a un empleo. Eso es terrible. Eso es terrible. Por la edad, no digamos. Muy jóvenes, o los jóvenes, por la edad no se les da trabajo. Imagínense. ¿Qué criterio más absurdo y dañino? Por el sexo, no digamos. ¿Sí? También puede haber discriminación, puede haber exclusión. Por el lugar, no digamos, o región, que es lo que yo les estaba manifestando. Entonces, aquí ya nos metemos en un entramado de criterios muy específicos, pero también complicados. En pleno siglo XXI, con todos los avances científicos y tecnológicos y logros democráticos que se han logrado, sigue existiendo una realidad tan grande que no puede desaparecer ni hacerse transparente. Es la miseria con la que vive mucha gente que no tiene oportunidades para escoger la vida que quiere o desea vivir, ni la forma en que planea morir. Miren, esto es terrible porque la falta de recursos, la carencia de recursos, la falta de acceso, y aquí ya vamos manejando también la situación de multidimensionalidad, ¿sí? Puede también determinar cómo uno quiere vivir y cómo desea vivir, y hasta la forma de morir también, ¿sí? Y aquí ya empezamos con la situación problemática, la pobreza y la salud. Con seguridad se puede afirmar que una de las principales consecuencias generadas por la pobreza es la falta de buenas condiciones de salud. ¿Sí? Entonces, el hecho de vivir en pobreza puede también ya determinarnos y condicionar las condiciones de salud también, ¿sí? Y, por ejemplo, y ustedes seguramente van a manejar mucho este término, vivir, tener una vida larga y saludable, ¿sí? En un país, nosotros tenemos derecho a tener una vida larga y saludable. Pero para que una vida sea larga, tienen que haber condiciones de salud óptimas. Si falla una, ¿sí?, como es la salud, podría determinar que tengamos una vida larga. Sin embargo, por ejemplo, alguien que muere de 80 años en este país es porque ha tenido una vida larga, pero no necesariamente una vida saludable. O sea que tú puedes tener una vida larga, pero no necesariamente saludable. Yo no sé qué dicen ustedes son expertos en eso. Entonces podemos decir, sin salud no hay otras necesidades que cubrir. Y esto es muy importante. O sea, que la salud cubre, o sea, el satisfacer
las necesidades de la salud nos permite satisfacer otras necesidades. Imagínense qué importancia tiene la salud. Por eso decimos, es tan fundamental que le da lugar a otros bienes y servicios humanos, como el trabajo, la educación, la vivienda, la alimentación y el acceso a la cultura. Por favor, manejemos esto. Y es muy importante entonces la salud en este sentido. Y es muy importante también para el logro y la superación, para el logro de la superación de la pobreza en un futuro. Entonces, el acceso a la salud, estamos ya hablando, el acceso a la salud, forma parte del pliego amplio de las desigualdades superables. La falta de salud es una desigualdad superable. Y hacemos alusión de nuevo a Bennett y Montaner. ¿Sí? Definen la desigualdad en salud como una vergüenza social y afirman que las desigualdades en salud son el reflejo de las desigualdades sociales. Fiel. ¿Sí? La desigualdad en salud quizás es el reflejo más fehaciente, ¿sí? Más realista, más revelador de las otras desigualdades que existen. De ese pliego amplio que decimos aquí, ¿va? Falta de educación, falta de trabajo, falta de vivienda, falta de ¿qué? De recreación, acceso a la cultura, etcétera, etcétera. Estas últimas generadas por el sistema económico capitalista que rige nuestra forma de producir, consumir y en consecuencia vivir. Así como también son causadas por una enorme desigualdad en la distribución del poder. Resulta que la pobreza y la desigualdad y las desigualdades en la salud, en la vivienda, que son consecuentemente resultado de la pobreza, tienen mucho que ver también con la distribución del poder político, obviamente, del poder económico, del poder social. La existencia de la pobreza tiene necesariamente que ver, pues entonces, con las relaciones de poder, ¿sí? Con las relaciones de poder, pero también de ejercicio del poder. Una sociedad en donde el índice de pobreza es alto es porque se está gobernando mal. ¿Sí? Es una evidencia. Y el caso salvadoreño es más que revelador. ¿Sí? Entonces, bien, venimos. Las diferencias en salud, en la expectativa de tener una vida saludable, varía mucho entre los diferentes países y dentro de cada uno de ellos. Sean pobres o ricos. Sean pobres o ricos. ¿Qué quiere decir esto? Increíble, increíble. Pero piense que en algunas sociedades la brecha entre ricos y pobres no es muy pronunciada. ¿Sí? No es muy pronunciada. Increíble. ¿Por qué? Porque hay preocupación y por lo tanto hay una entrega en cuanto a definir políticas públicas para combatir la pobreza y por lo tanto las desigualdades. Pero en sociedades como la salvadoreña no existe. Bien, miren, resulta que se nos está acabando el tiempo de este periodo y el tema está bien candente. Entonces yo creo que lo que voy a hacer es ponerles un video diferido. ¿De acuerdo? Y nos vemos en el foro. Ese video va a estar el fin de semana. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Nos vemos. Gracias, licenciado. Bueno, adiós. Pase buen día. Licenciado, cuídese. Bueno, buen día. Gracias. Bueno.